Hola a todos, nuevamente buen día. Nos da mucho gusto saludarlos. Eh, Aprovecho para desearles que esperamos que todos estén con mucha salud y también en casa y sus familias y sumarme al comentario de la doctora From sobre el tema del terremoto en México. Nos da gusto que pareciera que no hubo mayores eh, percances, pero estuvimos muy pendientes el día de ayer y parte de nuestro equipo, como saben, está ahí. Eh, bueno, básicamente yo trataré de ser muy breve. Quisiéramos agradecerles, antes que nada, la oportunidad de poder estar tanto con los enlaces de la CTRT como con los enlaces de la CPF. Agradecerles su tiempo e interés en este tema. Como saben, bueno, este trabajo viene, ¿no? De tiempo atrás. El banco ha estado invertido en los temas de logística ya por muchos años. Como algunos de ustedes recordarán, arrancamos con un estudio mesoamericano de logística de cargas que diría que al día de hoy sigue siendo la referencia para todos, o por lo menos para nosotros ha sido como la punta de lanza para emprender muchos otros trabajos en el sector y ha sido una referencia muy importante, a partir del cual, como también ya mencionó la doctora From, se trabajó con todos los países básicamente en la preparación de planes nacionales de logística y en el caso de algunos otros en algún otro tipo de intervención. Y digamos lo interesante de estos planes de logística, como ocurre con muchas de los, digamos, de las cooperaciones técnicas o de los apoyos que brinda el banco, es que puedan incidir de alguna forma en algunas adecuaciones de política pública y en el abordaje precisamente del tema de logística en cada uno de los países. Y bueno, esto ha tenido, ¿no?, diferentes aterrizajes, se ha incorporado de diferentes formas con la creación de un gabinete logístico o con alguna modificación de alguna legislación o con la preparación de algún tipo de cuerpo de diálogo público-privado, que precisamente ese es un tema muy relevante o fue no un tema muy relevante en la preparación de los planes nacionales de logística. Y pues básicamente el objetivo de esta sesión es precisamente aprovechar todo este trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo de muchos años, precisamente con ustedes y con sus equipos, y tratar de incidir en este tema de digamos, de aprovechar toda esta información que se ha venido recabando durante mucho tiempo y avanzar con esta metodología de priorización tomando en consideración todos estos, ¿no?, materiales e insumos que han surgido en los últimos años y también, digamos, no solo sin perder de vista, digamos, el contexto regional y la incidencia que tienen todas estas intervenciones, no solo a nivel nacional, sino con una visión también más amplia, que es lo que veremos en la segunda parte de la presentación. Entonces, yo no me extendería más que agradecerles por el tiempo y por la atención a esta presentación. Esperamos que sea de interés y estaremos, bueno, pendientes de todas las reacciones y posibles preguntas que surjan, y le daría la palabra a mis colegas de la División de Transporte, que son precisamente quienes están liderando este esfuerzo técnicamente. Gracias y saludos a todos. Cómo no, muchas gracias, Iracema, y gracias a los países por su participación y por la oportunidad que tenemos de retomar este trabajo, que para nosotros es un trabajo de compromiso del banco con los países de Centroamérica. En este contexto, quisiera retomar lo que Iracema había indicado en su presentación inicial, donde había mencionado que el banco desde hace varios años viene prestando diferentes apoyos a nivel de estudio en la región de Centroamérica, específicamente a través de recursos que tenemos disponibles de diferentes cooperaciones técnicas. En este momento nos ocupa una cooperación técnica que debemos concluirla este año, y a propósito del tema nos trazamos como objetivo avanzar en 3 compromisos que teníamos asumido en el marco de la cooperación técnica. El primer compromiso, que tiene que ver con la identificación de brechas vinculados al corredor pacífico, que lo estuvimos viendo en la sesión anterior. El siguiente compromiso, que tiene que ver con un repositorio de información asociado a las diferentes iniciativas que fueron mapeadas a través de estudios desarrollados por el banco, que tienen que ver
con los estudios de ejes logísticos, con los estudios de los planes logísticos, con la revisión de los planes por países en términos de priorización logística, y esto nos ocupa el día de hoy en términos de la presentación metodológica, a partir de una base de datos que hemos generado y que nos permite identificar las brechas que aún persisten en la región vinculadas a temas de integración y a temas de eficiencia logística. Con este propósito recurrimos a la colaboración de dos expertos, Mercedes Sánchez, que va a hacer una presentación del enfoque de esta base metodológica, y Juan Pablo Matiz, que es un experto en logística, que nos apoyó a poder hacer esta identificación de los potenciales proyectos en cada país que podrían contribuir a la eficiencia logística de la región, sobre todo en la región desde la perspectiva del eje central, que es el corredor pacífico. Dicho esto, antes de pasar la palabra a Mercedes, quisiera mostrarles un desafío que tenemos de siguientes pasos, que también vamos a volver a repasarlo al concluir esta sesión, donde por un lado, con esta base de datos consolidadas que hemos avanzado, ¿verdad? Y que Mercedes va a explicar, tenemos los siguientes desafíos. Por un lado, nosotros vamos a remitir a través del equipo del Proyecto Mesoamérica, de Lidia, la base de datos integral para cada país, y vamos a solicitar a los países que puedan hacer el ejercicio de una revisión de esta base de datos para poder verificar si efectivamente los proyectos de integración regional que compete a cada país están identificados dentro de la misma. Por otro lado, esta primera sesión de trabajo va a devenir en un trabajo conjunto con el banco, donde con apoyo de Juan Pablo y Mercedes, les proponemos que durante la semana durante el periodo del 1 al 10 de julio, podamos revisar en sesiones particulares con cada país esta base de datos y poder validar el contenido de las mismas para avanzar en el proyecto de priorización, que es el siguiente desafío. O sea, no solamente tenemos que tener una base de datos, sino también tenemos que concluir el tercer desafío, que es el desafío de disponer de una metodología de priorización, donde queremos ingresar todos estos proyectos para poder hacer el ejercicio con ustedes. Para poder acceder a la metodología de priorización, necesitamos priorizar los proyectos de integración, elaborar unos perfiles básicos que van a ingresar dentro de la matriz de priorización y finalmente validar con los países los perfiles básicos antes de entrar en el ejercicio de priorización, que como verán en la diapositiva es la última flecha más larga, donde figura bajo el nombre de revisión y ajustes de criterios de priorización y ponderadores. Todos estos trabajos requieren la participación de ustedes, de los países, de los representantes de los países y las diferentes iniciativas que existen dentro de la región. Entonces, a propósito del tema, la propuesta nuestra es esta hoja de ruta que queremos coordinarla y trabajarla con ustedes para llegar a los próximos meses, probablemente ya a finales de agosto y a principios, concluirla en septiembre, con la culminación de la cartera de proyectos, le llamamos así, cartera de proyectos de integración priorizada para la región, de manera que los países puedan hacer las respectivas gestiones internas acotadas a sus planes de gobierno y que nosotros podamos ser colaboradores en el desarrollo de algunas de esas estrategias junto con las otras multilaterales que eventualmente participan en la región, para poder avanzar en una región integrada, sostenible y eficiente en términos logísticos. Dicho esto, entonces ya le paso la palabra a Mercedes Sánchez para que nos cuente cómo fue el enfoque de la consolidación de la base de datos, y posteriormente a Juan Pablo Matiz para que nos muestre cómo estamos identificando el potencial logístico a partir de la base de datos que hemos recopilado. Muchísimas gracias. Gracias, Shirley. Para dar una introducción, Mercedes Sánchez Starke es ingeniera civil, especialista en planificación de transporte, con más de 35 años de experiencia. Durante su carrera ha estado a cargo de la elaboración y supervisión de planes, normas, estudios,
y distintos modos, proyectos y obras de ingeniería en los distintos modos de transporte de carga y pasajeros, abarcando todos sus componentes institucionales, legales, ambientales y técnico-operacionales. Fue profesora en la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Y ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo como especialista en materia de transporte desde 2011 hasta la fecha. Participó en la elaboración de los diagnósticos de los sistemas de transporte de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Apoyó en el desarrollo de los planes nacionales logísticos de Guatemala y Honduras, así como ha estado a cargo de aplicar metodologías de identificación de proyectos de infraestructura para el Triángulo Norte y Mesoamérica en general. Mercedes Sánchez, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias, de verdad muy complacida de la oportunidad que me da de participar en este foro. Espero de verdad que todos estén muy bien, sus familias, sus allegados, y solidarizada también con el pueblo de México. En primera instancia, agradecer al equipo de transporte por permitirme participar en este ciclo de cafés virtuales. En esta oportunidad me corresponde hablar sobre la base de datos de Mesoamérica que estamos conformando a los fines de tener una depuración y lograr una cartera de proyectos para la región mesoamericana, que responda precisamente a los criterios de desarrollo e integración. Esta base de datos de proyectos de Mesoamérica, bastante robusta, se basa en la recopilación de información básica de, en principio, el Estudio Mesoamericano de Carga, como se sabe. Esta fue una iniciativa que el banco realizó, es un apoyo que está realizando en el área de logística, y desde el 2012-2014 un análisis de los procesos logísticos, los costos asociados a la infraestructura, los servicios y los tiempos vinculados al transporte de carga en la región. Esto generó un diagnóstico del sector y además una serie de proyectos preliminares por país, precisamente bajo ese enfoque de integración regional. Posteriormente, los países quisieron ahondar más en estas propuestas y tener sus propios planes de logística, solicitaron el apoyo del banco, y el banco gestionó recursos de cooperación regional para elaborar los PENLOGs en 8 de los 10 países de Mesoamérica. Particularmente no se realizaron en México y Colombia porque ya ellos venían avanzando en una agenda en esta materia. También se alimenta esta base de datos de los planes, estudios, proyectos, tanto regionales, nacionales, sectoriales, e incluso los planes de gobierno. De todas maneras, como se sabe, en la metodología del PENLOG se recoge toda esta información básica existente, se analiza precisamente el contexto de todos los planes y políticas nacionales, regionales, y se hace una validación, se hace una ordenación de toda esta información. Entonces, esa es básicamente la información con la que cuenta la base de datos, una base bien robusta, en la cual no solamente se consideran los proyectos de infraestructura, se consideran además los proyectos que hemos denominado soft, que no son la base dura, digamos, sino aquellos aspectos tanto básicos como son los servicios y apoyos en procesos COMEX, como elementos complementarios que tienen que ver con los aspectos institucionales, legales, financieros y de recursos humanos vinculados al sector. Entonces, esta base de datos, como les estoy comentando, si podemos ver la siguiente lámina, se ha alimentado de los resultados del Estudio Mesoamericano de Carga. Muchos de esos proyectos que se generaron allí por país fueron retomados, muchos en el PENLOG. Luego tenemos como base de información, y la más numerosa de proyectos, es precisamente lo que arrojó los planes nacionales de logística realizados en los distintos países, muchos de los cuales fueron actualizados. Estos planes, lo más importante es que logra esa coordinación entre el sector público y privado para llegar a una agenda estratégica
y un plan de acción para la ejecución de los proyectos. Entonces, se realizaron y se tomaron en consideración en esta base de datos, como dije, los PENLOG de Costa Rica, de Belice, de Guatemala, de Panamá. Además, posteriormente, Panamá realizó su propia estrategia logística nacional y también toma como insumo parte de la experiencia que se realizó en el PENLOG. Tenemos el PENLOG de Honduras, el PENLOG de Nicaragua, también se consolidaron propuestas del estudio para el plan de transporte de Nicaragua, además de otros proyectos de cadenas logísticas en Nicaragua, también contratadas por el banco, los planes de PENLOG de El Salvador, así como el Plan Maestro de Infraestructura de El Salvador, el Plan de República Dominicana, el PENLOG, y las propuestas del Plan de Infraestructura. Resulta que este plan ya fue presentado en el país y toma como insumos también muchos proyectos que fueron derivados del PENLOG. Tenemos también el PENLOG de México, el Plan Nacional de Desarrollo de México, así como algunas propuestas que generó también un estudio que se hizo específicamente de plataformas logísticas para México. Entonces, esta base de datos va a pasar por un proceso de validación a lo interno del banco para verificar precisamente desde el punto de vista de las cadenas logísticas los proyectos que apuntan precisamente a ese desarrollo e integración regional. Además, vamos a hacer una validación con los especialistas del banco. La idea es que con el conocimiento que tiene sobre el tema de transporte, obviamente, así como de las realidades del país, puedan apoyar también en una depuración de esta base y finalmente presentarlo a los países a los fines de terminar de depurar la base precisamente para que responda tanto a los intereses nacionales como a ese fin último de integración regional. Posteriormente, esa cartera, como lo indicó Shirley, estaríamos conformando perfiles y levantando información adicionales que es necesaria, indicadores que van a ser la base para lo que es la priorización de esa cartera de proyectos. Entonces, con respecto al PENLOG en particular, como les venía diciendo, y que es la idea aquí que conozcamos la metodología que utiliza el PENLOG, los PENLOG son unos instrumentos que son producto de una asistencia técnica. En él, como les dije, hay participación de los sectores públicos y privados vinculados al sector. Allí se utiliza como unidad básica de análisis los subsistemas logísticos en sectores que son súper importantes para el país, bien sea definido en sus planes de desarrollo, y esas cadenas logísticas son analizadas en cuanto a sus características de desempeño y madurez. El desempeño tiene que ver con la eficiencia, ¿verdad? Se analizan esas cadenas desde el inicio hasta su punto de destino, para verificar precisamente los problemas que puede haber y que se reflejan en términos de costos y de tiempo. También se analiza la madurez de esas cadenas en cuanto a la colaboración logística, en cuanto al uso de infraestructura especializada o de servicios de valor agregado, por ejemplo. Entonces, estos PENLOG que parten de estos análisis, que esa sería la unidad básica de análisis, que es la demanda, ¿verdad? Se mueve sobre una oferta logística que está conformada precisamente por la infraestructura, los servicios, los procesos y unos elementos complementarios que son necesarios, como le dije, los aspectos legales, institucionales, financieros y de recursos humanos. Entonces, esta cantidad digamos, esta actividad que genera una serie de fases. La primera es donde se hace una instancia de diálogo público-privado donde participan los sectores involucrados, tanto en las cadenas logísticas como en la parte de oferta, bien sea los representantes de las instalaciones portuarias, aeroportuarias, las direcciones de camino. Allí se organiza esa información y mediante ese diálogo, mediante la asistencia en buenas prácticas que pudieran ser aplicables o no para el país, se hace un proceso de planificación
estratégica en el cual se deriva en una estrategia de implementación. Esta estrategia de implementación básicamente tiene que ver con la gobernanza del sistema. Entonces, con toda esta serie de elementos, ¿verdad?, se conforma precisamente esa agenda estratégica y un plan de acción para la ejecución de estos proyectos. En los planes de acción también se define una imagen objetivo. En esas imágenes objetivos vamos a ver, si me permiten voy a quitar un poquito este recuadro. Bueno, la imagen objetivo se pueden distinguir los conglomerados logísticos, que son precisamente los territorios donde están esos activos logísticos que son de naturaleza nodal y tienen una estrecha relación, por ejemplo, los puertos con sus almacenes, con sus zonas de actividad logística. Este mapa queremos mostrar precisamente esos conglomerados logísticos que se pueden identificar en cada uno de los países con igualmente los corredores que permiten enlazar esos nodos logísticos y aportar elementos que permitan el monitoreo de esa carga a lo largo del tránsito, que permitan prestar servicios tanto a la carga como a los transportistas. Y entonces, como podemos verificar, entre los aspectos que se pueden ver en esas imágenes objetivos, que es el resultado, digamos, de la expresión gráfica de esas propuestas de infraestructura, podemos ver, por ejemplo, el conglomerado logístico del norte de Guatemala, donde están los puertos de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, con una futura plataforma logística de apoyo adyacente a ambos puertos, o, por ejemplo, el conglomerado logístico del norte de Honduras, donde está la oferta logística de Puerto Cortés, Santo Tomás de Castilla, San Pedro Sula, con su oferta logística de una plataforma de distribución urbana, su aeropuerto en sí, básicamente es lo que podemos visualizar en este mapa, cómo se relacionan esos nodos logísticos, cómo se enlazan a través de esos corredores, no solamente nacionales, sino regionales, el corredor Pacífico, desde México hasta Panamá, y cómo se agrupan esa serie de infraestructuras dentro de esos conglomerados. Si me permite. Muchas. La siguiente diapositiva. La anterior. Está la metodología. Entonces, básicamente, ya como le he mencionado, para el caso, por ejemplo, de México, que si bien no se hizo los PENLOS, se tomó en consideración el estudio de plataformas logísticas que se hizo a nivel nacional y el Plan Nacional de Desarrollo Económico del país. Ahí todo eso está plasmado en esa base de datos. Es una base bien nutrida de más de 1.500 proyectos. Por eso es que tenemos que realizar una depuración que permita aterrizar esa base con base precisamente esos criterios que hemos mencionado de integración regional. Entonces, hasta acá lo que quería compartirles respecto a esa base de datos. Además, esta base de datos está siendo referenciada, está posteriormente el compañero Juan Pablo Matiz va a mostrar cómo podemos visualizar de mejor forma estas relaciones entre estos conglomerados logísticos, estos corredores logísticos y precisamente cómo eso se viene a complementar con ese movimiento de esas cadenas logísticas tanto nacionales como regionales. Muchas gracias por su atención y bueno, disculpen que me dio una suerte de ahogo, pero disculpen de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Entonces, simplemente añadir que efectivamente en la base de proyectos que se está compilando y cuyos resultados, algunos de los resultados podremos mostrarles en un momento con la colaboración de el consultor Juan Pablo Matiz.
Él es economista de la Universidad de Rosario de Colombia, graduado del programa de alta dirección en logística y operaciones de la Universidad de los Andes. También es especialista en gerencia de producción y operaciones y cuenta con maestría en gestión de logística integral de la Escuela de Negocios EOI en España, así como 15 años de experiencia en la materia. Es líder y cofundador de Imétrica, firma de generación de información y consultoría en logística y cadenas de valor. En los últimos 8 años ha desarrollado proyectos para empresas, gremios, gobiernos y banca multilateral, tanto en Colombia como en América Latina. Y entre sus recientes trabajos se encuentra la elaboración, aplicación y análisis de las encuestas nacionales de logística para Bolivia, Paraguay y Colombia, mismos que han sustentado planes nacionales y locales de desarrollo en cada país. Entonces, Juan Pablo, adelante, te cedo la pantalla para que puedas proyectar. Buenas tardes a todos. Si me permiten, voy a proyectar mi pantalla, donde ustedes, tomando un poco la información o lo que estaba comentándonos Mercedes, nosotros efectivamente lo que hemos hecho es realizar un dashboard en la que se está consolidando toda la información en varias de las análisis que les voy a presentar posteriormente de la metodología. En esto ustedes van a poder ver y después los países van a poder articular y mirar toda la información en la que nosotros estamos teniendo el consolidado de todos los países de Mesoamérica, incluyendo Colombia, también México y República Dominicana y todos, por supuesto, Centroamérica. Y además lo estamos integrando de una forma que nos permite, por ejemplo, hacer una serie de match de cuáles son los proyectos que están relacionados, por ejemplo, en un caso específico con el Corredor Pacífico, donde nos pueden no solo identificar cuáles son los proyectos, o no solo el corredor, sino cualquiera de los corredores regionales que se han establecido, y junto con ello identificar los proyectos en específico y efectivamente lo que mencionaba Mercedes, las fuentes a las que han sido, de las que se han recopilado estos proyectos. Esto nos permite de alguna manera poder, digamos, simplificar la forma en la que podemos priorizar, analizar y entender cada uno de estos proyectos en aras de un trabajo armonizado en función, desde la perspectiva logística, por supuesto, de los flujos y el movimiento en especial del comercio interregional. Junto con los proyectos que ahora les voy a mencionar como HART, también se tiene en este caso una visual de cada país de los que estamos aquí mencionando, donde no solo hemos hecho, digamos, la consolidación frente a los corredores logísticos, sino también a los corredores logísticos locales. Y en estos corredores logísticos locales también identificamos de cada país sus proyectos, sus fuentes, y algo que me parece crítico es que sobre cada proyecto también hemos hecho y estamos haciendo un esfuerzo de hacer un match entre cuáles serían los proyectos hard que mencionábamos de infraestructura, de red viales, de agrocentros, de zonas logísticas, con los proyectos soft, llámese de tecnología, llámese de regulación y otros elementos soft que pueden articular efectivamente estos proyectos. De forma tal que cuando veamos un proyecto, lo veamos de una manera articulada, no solo desde un componente espacial, es decir, cuáles son los proyectos en los que tendrían algún grado de relacionamiento unos con otros, sino también desde un grado del componente completo institucional. Esto estará muy pronto disponible para los países, para todos ustedes. Nosotros estamos terminando efectivamente de hacer unos ajustes, pero queríamos mencionar, digamos que todo lo que ha mencionado Mercedes ya se encuentra expuesto en una primera plataforma. Junto con ello, y lo presentaré incluso un poco más adelante, también se están haciendo unos esfuerzos interesantes de hacer unos análisis de redes y unos análisis logísticos, específicamente para darle un mayor nivel de
de profundización, de articulación con otras bases. De manera articulada, estamos trabajando también con la unidad de integración en la que estamos revisando efectivamente cómo también podemos articular la información de flujos, de lo que pasa entre las fronteras y por supuesto de cómo poder llegar a reducir adicionalmente todos los cuellos de botella existentes que ya se tienen mapeados e identificados. Entonces, sencillamente quería como mencionarlo, creo que esto lo vamos a publicar muy pronto. Es un reporte en la que esperamos que todos los países nos puedan colaborar, puedan ingresar y sobre todo puedan ayudarnos a articular muy bien la forma y el análisis final en la que vamos a priorizar estos proyectos. Digamos que hasta aquí les muestro el reporte y damos paso a la presentación metodológica. En este enfoque, ya que ustedes vieron un poco acá, han revisado ya cómo estamos articulando la información, parte de lo que nosotros queremos hacer es tener en cuenta tres tipos en las que vamos a hacer los análisis de estos proyectos logísticos. La primera es tener en cuenta la tipología del proyecto mismo, y en esa tipología estamos hablando de si el proyecto, desde una perspectiva de comercio intrarregional, es de un enfoque nacional o binacional, o si el proyecto también encara, los corredores logísticos, que si son los corredores, y los hemos identificado en los corredores logísticos regionales y los corredores logísticos locales. Cuando ustedes hacen la revisión y en todos los PENLOCs, en todos los países, ya todos ustedes están avanzando en esa visual de cuáles son los corredores locales logísticos, y en el marco del comercio regional también se han identificado, y en el proyecto mesoamericano de cargas se identificaron 12 corredores logísticos. Estos los mapeamos, los identificamos y relacionamos de hecho cada proyecto con cada uno de estos corredores. En este sentido, nosotros también hemos dividido hablando de la tipología del proyecto cuando el proyecto se refiere a infraestructura vial o cuando se refiere a un objeto logístico. Y cuando digo un objeto logístico me refiero a un agrocentro, a una zona, a una zona logística especial o algo, digamos, diferente a lo que es inversión vial o lo que es un paso de frontera que pueda ser identificado. Esa es la tipología, ya más adelante expondré. Siguiente, la integración de mercados. En esta integración de mercados, uno de los que queremos efectivamente hablar, y es que cuando nosotros mencionamos la logística, realmente la logística, por supuesto, la entendemos como los flujos. ¿Y qué se mueve allí? La carga. Entonces, ver estos flujos de comercio, ver realmente la conectividad y sobre todo, y hoy más que nunca, en este mundo que está cambiando y en estas coyunturas de grandes variaciones, incluso en las cadenas globales de valor, el impacto de poder analizar esto es muy crítico y muy importante. Y por último, un componente que lo llamamos un índice de competitividad regional. Lo explicaré un poco más adelante, pero es tomando una práctica que viene desarrollando Colombia en sus encuestas nacionales logísticas, que es un índice de competitividad logística regional, y hemos tomado, digamos, ese concepto un poco hacia cómo empezar a comparar y a mirar esa competitividad que podríamos tener regional y cómo podríamos nivelar las brechas efectivamente para que podamos tener una región totalmente conectada. Siguiente, por favor. Entonces, ya cuando hablamos de la tipología del proyecto, uno de los elementos que queremos hacer en esta primera visual, y ustedes pues lo alcancé a mencionar, aunque estamos relacionando cada elemento soft o cada proyecto soft con su correspondiente hard, en donde podría tener un impacto, sí queremos hacer o queremos tener como una especie de benchmark normativo y de logística y en ámbitos de gestión. Aquí lo que queremos es saber efectivamente cómo estamos en la región en cada uno de estos marcos y leyes requeridas, sobre todo para el impulso de los diferentes modos de transporte, incluyendo, por supuesto, el transporte multimodal.
y sobre todo en el transporte intrarregional. Y la idea es que podamos tener efectivamente una comparatividad y una forma en la que podamos mirar desde el punto de vista normativo qué hace falta o quién tiene una mejor práctica que pueda ser usada en nuestros países. Este elemento desde el lado consultivo me parece relevante porque, y lo discutíamos con algunos especialistas de una primera sesión que tuvimos, para ellos y también para mí, el componente normativo es una de las bases casi que requeridas para que todo el componente hard, todo el componente, digamos, de la infraestructura pueda funcionar. De nada sirve tener la mejor infraestructura si realmente no se tiene una estructura funcional o un marco normativo que permita efectivamente el flujo de comercio adecuado. Y en eso queremos específicamente empezar a determinar y a encontrar qué buenas prácticas existen para poder de alguna manera tener también una hoja de ruta en este lineamiento. Siguiente. Ya cuando hablamos de proyectos de la tipología hard, nosotros efectivamente, como les mencionaba y ya mostramos incluso un poco de los resultados, lo que tenemos son estos corredores logísticos regionales, los corredores logísticos locales en los que hemos mapeado los corredores que ustedes han dispuesto en sus penlogs, ¿cierto? Y cada uno de los objetos logísticos, todos los hemos georreferenciado, los hemos ubicado y precisamente lo que queremos es, dale siguiente por favor, lo que queremos siguiente es tener en cuenta que el análisis cuando hablamos de los corredores logísticos y cuando hablamos del componente hard, nosotros como lo vemos y como lo visualizamos, es teniendo en cuenta que cuando el corredor logístico, digamos que es el eje central que conecta mercados y que conecta a grandes empresas con grandes consumidores y que conecta países, nosotros vemos que los proyectos tienen que ser vistos de alguna manera integrados al corredor. ¿Y cómo se pueden ver integrados al corredor? Primero, o están dentro del corredor, por supuesto que hacen parte, por ejemplo, un paso de frontera hace parte del corredor, un paso de frontera de un corredor logístico regional, específicamente hablando, o alimenta el corredor. O sea, si nosotros efectivamente, como lo vemos, hablamos en los términos de flujos, lo que nosotros efectivamente queremos ver es qué proyecto y cómo se relaciona con cada uno de los corredores. Cada proyecto lo identificamos y decimos, bueno, este proyecto está alimentando un corredor. Y para ser un poco más específico, un agrocentro que esté conectado o que comunique una zona de productores que directamente luego pueda llegar a conectarse al corredor Pacífico en un ejemplo, ¿sí? Y que pueda esto permitir que los productos fluyan de manera adecuada. Esa es la forma en la que nosotros queremos entender o estamos entendiendo y estamos tratando de analizar cada uno de esos proyectos y mapearlos, ¿sí? Y por supuesto, como les decía, cómo y por lo otro, y articulando lo que Mercedes nos comentaba, los conglomerados logísticos, cómo esos proyectos analizados fortalecen esas capacidades de corredor logístico y esos conglomerados que se encuentran identificados. Dale siguiente. Entonces, desde el punto de vista de tipología, nosotros teníamos la ubicación y teníamos el componente soft y le estamos dando como cada una de la clasificación de ese proyecto si alimenta o no y ese proyecto si termina. Pero para que se complemente necesitamos obviamente la integración de mercados. Y en esta integración de mercados, por favor, dale siguiente. Lo que efectivamente estamos analizando y vamos a articular es efectivamente mirar estas cadenas priorizadas que existen en toda la región, que fueron nombradas o identificadas en toda la región en ese comercio intrarregional, ¿sí? Y cómo esas oportunidades de esas cadenas que fueron mencionadas en los penlogs, además, pueden estar, cambiando, y lo digo acá, digamos claramente, en este marco de esta nueva realidad en donde se pueden potencializar productos, cómo están cambiando y cómo se pueden encontrar oportunidades regionales.
Y en este sentido, dale siguiente, lo que estamos efectivamente es analizando estos comportamientos, estamos mirando estos socios estratégicos y sobre todo con cada país y con análisis de data, lo que estamos mirando por tipo de producto, por producto especial, por producto, lo que estamos mirando es cuáles son sus principales partners, cuáles son sus principales socios comerciales y la forma en la que esos socios comerciales están alimentando la data. Para eso estamos construyendo y estamos hablando de uno de los principales retos que tenemos en aras a ustedes los países es que podamos tener información sobre todo articulada de los movimientos de comercio para que podamos comprender adecuadamente los flujos. Y aquí es importante entender específicamente esos flujos, cómo se mueven, si se mueven efectivamente por el flujo terrestre, por la infraestructura de los corredores viales, o si se mueven por los puertos o a través de los puertos, entre los puertos en la región. Y esto pues nos va a dar un poco la potencialidad y sobre todo la importancia que le vamos a dar a cada proyecto versus cada uno de los flujos y la forma en la que se relacionan. En este momento ya se tienen identificados unos primeros, como los grandes partners en los últimos años, con los grandes tipología de productos y queremos llegar a un nivel de profundización más incluso de tipología de carga, o sea, de modo de carretera. Modo de carga, disculpe. Siguiente. Y en este sentido, pues una vez tengamos esta información, nosotros lo que queremos efectivamente es encontrar esas oportunidades regionales y esas oportunidades en estas cadenas globales de valor. Así, ahora mismo, y ustedes lo van a ver cuando les compartamos, hemos hecho una analítica de datos versus los crecimientos de las exportaciones y el papel que tienen esas exportaciones dentro de cada país, un poco para entender cuáles son los productos que están creciendo y que tienen un potencialidad y que están generando un impacto mayor, o cuáles son los productos que por el contrario están disminuyendo digamos, su crecimiento y que deben ser potencialmente explotados o mejorados porque tiene un impacto grande dentro de la economía. Y esto lo que nosotros queremos, por supuesto, articular es esa inversión y esas oportunidades que hay en esas cadenas globales de valor. ¿Sí? Hoy día, y vemos mucho en los análisis económicos que se están haciendo de esta nueva realidad del mundo antes, o no puedo decir todavía después porque no sabemos cuándo llegará el después, pero durante este COVID, y uno de los grandes premisas que empresas están haciendo es cómo hago para hacer una relocalización de mis plantas, unos rediseños de mis cadenas de suministro, estando más cerca a los mercados. Y ahí, de hecho, nosotros vemos un potencial, una potencialidad enorme en la región de Mesoamérica, porque de hecho hemos hablado con expertos, consultores, empresas que nos apoyan y aliados que nos apoyan en este tema de diseño de red con empresas y muchos de ellos hoy día empiezan a preguntar por la región, donde ven que China debería tener una opción distinta y la respuesta es, para hacerlo necesitamos ser supremamente más competitivos. Y en esa competitividad, pues es donde realmente este análisis logístico y el trabajo que hagamos de manera coordinada es la que esperemos que genere resultados para que empresas lleguen a tomar decisiones efectivamente de poder entrar a nuestros mercados o cambiar sus modelos de redes usando lo que nosotros ayudemos a potencializar en este comercio intrarregional. Dale siguiente. Y igual, no está de más también en este entendimiento y es mirar obviamente las barreras que tenemos ahorita. Si bien es cierto, hemos mirado la clasificación, hemos analizado cuáles son los flujos y analizaremos cuáles son los flujos actuales y la potencialidad de las cadenas logísticas y las cadenas globales. También es importante analizar las barreras, ¿sí? Y en este caso, ahora
simplemente muestro una de las tantas barreras que existen, pero son los pasos de frontera en las que tenemos una base de unas encuestas que se hicieron en la priorización de proyectos, en la caracterización del corredor pacífico, en donde se identificaron cuáles eran las principales causales de demora en los pasos de frontera del corredor pacífico. Esto está identificado tanto igual, están clasificados por tipología, pero además también se encuentran unos tiempos estimados que los mismos conductores, cerca de 8.000 registros que se hicieron a los conductores sobre tiempos, nos indicaron, y que por supuesto representa uno de esos grandes cuellos de botella que tenemos que de alguna manera entrar a atacar para que el flujo de la carga funcione. Yo siempre menciono que cuando hablamos de logística tenemos que hablar de flujos continuos. O sea, realmente, y esta forma en la que podemos buscar los cuellos de botella y reducirlos es la manera más eficiente en la que podríamos trabajar en que todas las cosas empiecen a funcionar. Siguiente, por favor. Y por último, y este ya es el enfoque que nosotros vemos como ya más de una segunda o un poco más específico, es este indicador de competitividad regional. Dale siguiente, por favor. En el que, para explicarlo, yo siempre menciono que cuando hablamos de logística también, siendo muy específicos, tenemos que tocar tres grandes temas. Hablamos de tiempo, costo y nivel de servicio. Si ustedes le preguntan a un gerente o un empresario sobre logística, él siempre va a tener en cuenta es cómo llego a mi cliente, qué tanto me cuesta y cómo le cumplo. Pero igual eso sucede también desde el componente país, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo prestarle al país o tener un costo de logística o un costo por kilómetro más económico? ¿Cómo puedo hacer que los productos fluyan a un menor tiempo posible? ¿Y cómo puedo hacer que la calidad de esos servicios funcionen de manera adecuada? Y en ese sentido, nosotros queremos construir un índice de competitividad logística regional basado en 4 grandes conceptos. La primera es la capacidad logística de la región, y aquí es un poco mirar efectivamente esa existencia en la infraestructura de plataformas logísticas, el manejo de contenedores, los truck centers, los nodos multimodales, realmente identificarlos y potencializar si esos están usándose efectivamente para lo que fueron dimensionados. El otro componente es la logística urbana. Hoy en día muchos de los grandes retos y en esta nueva realidad en donde ya los consumidores están pidiendo desde su casa, donde los planes de desarrollo urbanos casi que están cambiando porque ya la gente estamos cambiando de ir a la tienda a que nos llegue a las casas, y esa logística urbana se está redimensionando. Entonces es importante considerar esta logística, esta conexión con los mercados urbanos, la infraestructura que existe alrededor de este aprovisionamiento. La tecnología y la infraestructura tecnológica que existe dentro de los corredores y dentro de toda la, digámoslo así, el desarrollo logístico del país. Y esto lo menciono porque hoy día una de las grandes barreras en algunos de los estudios que nosotros hemos identificado está efectivamente el tema de la conectividad. Es decir, yo quiero tener trazabilidad de todo el corredor, pero si hay sectores donde no llega, donde no tengo conectividad, donde el GPS no me toma, pierdo, digamos, eso que quiero mantener. Entonces es importante visualizar la conectividad. Y otro que es crítico, y sobre todo para mirar los proyectos que se encuentran dentro de esa región y dentro de la regionalidad que queremos dar, es qué tanto nivel de empleo se puede dar. Y esta variable, digamos, la incluimos pensando en este factor COVID, en esta relevancia que se le quiere dar sobre todo a los proyectos de infraestructura en donde puedan tener un impacto directo sobre el empleo. Junto y teniendo en cuenta estos valores, dale siguiente, o estas estimaciones, lo que nosotros efectivamente queremos llegar es a tener un análisis de impacto logístico potencial en esas cadenas globales de valor, articulando
la información de la tipología y la información de la integración de mercados que ya existe, que estamos articulando de diversas bases de datos, estamos consolidando en unas grandes, y podría decirlo, big data de información, ¿sí? Y por supuesto ya articularlo con este análisis a profundidad de los índices de competitividad logística regional. Sí, junto con ello tendremos un análisis y un entendimiento, digamos, articulado de lo que queremos hacer y sobre todo de la forma en la que vamos a priorizar proyectos que tengan un impacto asegurado o que tengan una potencial, sobre todo el comercio interregional, que creo yo es uno de los grandes atributos que la región tiene, ese espíritu que tiene de fortalecer el comercio regional y que se pueda seguir fortaleciendo. Dale siguiente. Listo. Sí, hasta ahí. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu presentación y por esclarecer el alcance de los trabajos complementarios que se están llevando a cabo para, bueno, tener la visual tanto de los planes nacionales de logística, como ya se explicaba, como de los planes nacionales de desarrollo que existen en la totalidad de los países de Proyecto Mesoamérica. Y bueno, aquí a través de esta lámina quisiéramos de nuevo refrescarles la serie de sesiones a la cual estamos invitándolos. Esta es la sesión 2, en la que explicamos los alcances de los trabajos de las cadenas logísticas e impacto regional, pero tendremos para cada una de estas temáticas las respectivas sesiones para devolución de los resultados como tal. Si bien ahorita en estas reuniones que hemos tenido estamos explicando cuál es el alcance de los trabajos, bueno, pues estamos previendo en los próximos meses y coordinando con el Proyecto Mesoamérica y sus respectivas comisiones, también las sesiones para poder mostrar los resultados a través de aplicativos bueno, de fácil uso, como será en el caso del Corredor Pacífico, un visualizador de los tramos que necesitan inversión en el Corredor Pacífico y que incluso contarán con una videograbación para que se pueda observar punto por punto del corredor cuál es el estado actual y bueno, con las respectivas recomendaciones de mejora. Lo mismo con el dashboard que nos dio un pantallazo el colaborador Juan Pablo Matiz. En este momento también se los haremos llegar. Y bueno, finalmente la tercera y cuarta sesión de metodológicas que se refieren concretamente a la priorización multicriterio y que buscaremos aplicar justamente a los proyectos asociados al Corredor Pacífico de los primeros dos bloques, como ya mencionábamos. Entonces, para esta parte, lo hemos dividido en dos. Una sesión 3 que llamamos, en la que se hará la presentación de la metodología como tal, con los criterios que nosotros hemos detectado como relevantes, pero que queremos poner, por supuesto, a consideración de ustedes. Y finalmente, una vez que tengamos esta sesión, un poco de presentación de la metodología y de socialización, bueno, les entregaremos un ejercicio, digamos una suerte de encuesta en la que ustedes de forma individual puedan evaluar, ¿no?, cuáles criterios consideran que tienen más peso y por qué motivos, para en un taller que llamamos taller de calibración de los criterios para el ejercicio de priorización, bueno, podamos poner en conjunto las distintas visiones de los países y de los ministerios involucrados, y hacer este ejercicio de calibración que nos lleven a una matriz de ponderación de proyectos regional, que es lo que aspiramos. Y bueno, para concluir nuestra participación y dar paso a las preguntas, simplemente reforzar el mensaje de que todo este trabajo que estamos llevando a cabo requiere de su validación con ustedes, con las dependencias y con los países. Para este propósito buscamos canalizar, y bueno, esto está por supuesto sujeto a su aprobación y que estén de acuerdo,
bueno, enviar justamente esta matriz de proyectos potenciales en la que nos encontramos trabajando a finales de este mes, para que a su vez ustedes tengan oportunidad de hacer esa revisión. Buscaremos que ya se haga esto a través del dashboard y lo haga, bueno, sea, digamos, más sencillo hacer esta revisión de proyectos potenciales. Habrá, entonces, entre el 1 y 10 de julio, bueno, o la primera mitad de julio, estamos estimando que allí ustedes con nuestra, bueno, con nuestra ayuda o orientación puedan hacer esa revisión para que posteriormente nosotros podamos determinar estos perfiles de proyectos y, bueno, finalmente llegar a un estadio final en la que finalmente con una serie de entrevistas, bueno, validemos estos proyectos y podamos consolidar la cartera de proyectos regionales, los cuales serán priorizados a través de la metodología que, como comenté, estaremos trabajando en conjunto con ustedes en ella. Entonces, bueno, sin más y esperando que lo anterior haya quedado claro, bueno, procedemos a la parte de consultas y comentarios, para lo cual le cedemos la palabra a la dirección del proyecto Mesoamérica y que pueda coordinar esta sección.